bienvenidos queridos telespectadores de Gran Canaria Televisión, una vez más a este programa de Prólogos, el programa que se dedica a las novedades editoriales que van saliendo en el panorama hispanoamericano, tanto español como de la de Hispanoamérica, desde el punto de vista de los libros que están en estos momentos pues, llegando a las librerías y que tienen más éxito, ¿no? Después de este pequeño parón invernal, parón navideño más bien, pues volvemos de nuevo a la parrilla de Gran Canaria Televisión y hoy lo haremos con Inocencio Arias, diplomático, escritor, bueno, yo creo que no necesita mucha presentación, es autor de numerosos libros, como esta España Nuestra, que es el que presentamos hoy, pero también de La trastienda de la diplomacia, Confesiones de un diplomático, Con pajarita y sin tapujos, etcétera, etcétera. Una larguísima trayectoria, por supuesto en la diplomacia española e internacional y por supuesto también como escritor y persona vinculada también al mundo de los medios de comunicación porque participa habitualmente en numerosas tertulias y programas, ¿no? Yo creo que no necesita tampoco mucha presentación. Hoy no vamos a hacer el habitual recorrido que hacemos por los libros más vendidos en España o bien en Argentina, México o Colombia, como hacemos en otras ocasiones, porque todavía no tenemos unos datos actualizados de lo que han sido las ventas en estas fiestas navideñas. Hasta cuando los volvamos, tengamos datos refrescados, porque si no es repetir también lo mismo, cuando tengamos datos más nuevos, ¿no? Actualizados, pues iremos otra vez poniendo esas novedades que van saliendo y los que se están, digamos, vendiendo más en estos momentos en las librerías en Hispanoamérica y en España, por supuesto. Bueno, pues sin más preámbulos, vamos a dar paso ya a nuestro invitado de hoy, que nos espera al otro lado del hilo, como se decía antes, el hilo telefónico, ahora de internet, que está en Madrid, que es don Inocencio Arias. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Bienvenido a Prólogos. Esta es su casa y su Muchas espacio. gracias. Estoy muy encantado de estar en un programa como este que tiene solera y que está bien llevado. Vale, Me muchas gracias, encanta. don Inocencio. Hoy venimos a hablar de esta España Nuestra, que es el último de sus trabajos, bueno, el más nuevo, perdón, de sus trabajos. Y bueno, yo la verdad que lo he leído, me ha parecido extraordinario, hay que felicitarle porque vamos a ver, el despliegue de conocimientos, el despliegue del dominio de los temas que toca, tanto de los históricos como de la política internacional más actual y de datos, muchos datos estadísticos, en fin, una información extraordinaria, muy bien llevada, muy fácil de leer, que a mí de verdad me ha parecido pues una obra absolutamente recomendable, ¿no? Me recuerda un poco, y no sé si usted concordará, un poco el estilo de Hobsbawm, ¿no? Ese estilo de hablar de la política internacional desde muchos puntos de vista. A mí eso me ha recordado un poco la forma de hacer historia de Hobsbawm, aunque no es un libro propiamente de historia, pero No, toca muchísimas cosas, ¿no? Don es un Inocencio, libro, ¿qué ha querido reflejar en es en un esta obra? libro fundamentalmente de la actualidad. La actualidad. Estaba enfocado en un principio hacia la actualidad internacional, pero la situación en España es tan trepidante y al mismo tiempo tan preocupante que por fin hay muchos más capítulos dedicados a España, a la legislación española, al tema catalán, a la presidencia de Alfonso Sánchez, hasta el cine, que a temas internacionales. Temas internacionales hay como unos 4 y hay Sí. otros 15 referidos a España. E incluso me he permitido hacer uno de ficción simulando, que es un relato simulando que el Frente Popular, la República, el lado republicano, había ganado la guerra civil y lo que hubiera pasado entonces. Pero en fin, es un libro en contra de lo que yo creía en un primer momento, más centrado en nuestro país, en España, que en los temas internacionales. Sí, sí, aborda el problema de España, además es fundamental, don Inocencio, porque lo aborda desde una perspectiva histórica y cultural. Es algo que está muy de moda últimamente y además me parece que cuanto más se haga, cuanto más se profundice en este modo nuevo de entender la historia de España, que ya empezó Julián Judería, pero que, por ejemplo, aquí hemos tenido también en este plató a Elvira Roca Barea y nos hablaba, ¿no? Del verdadero problema de España, que
viene a ser un problema cultural y que realmente viene a ser un problema de falta de comprensión de la historia de España y de falta de proyección de todo lo bueno que el país este ha producido a lo largo de los siglos. Y en eso también incide usted en los primeros capítulos, ¿no? Sí, yo creo que España en estos momentos está muy polarizada, muy enfrentada. Yo diría que desde que empezó la transición está más polarizada que nunca. Le ocurre un poco como a Estados Unidos, que también está enormemente polarizado. Entonces, ¿de quién la culpa esto? Bueno, pues responsable es un poco todo el mundo, tanto la derecha como la izquierda, son responsables como los separatistas, pero tiene esta polarización, y ahí tenemos otra similitud con Estados Unidos, tiene una parte importante el gobierno de Pedro Sánchez. El gobierno de Pedro Sánchez, como el gobierno de Trump, ha polarizado el país, ha profundizado la división existente en España. En la época de Felipe González, yo trabajé en el gobierno de Felipe González, evidentemente el Partido Socialista quería presentarse como mejor que el PP o que la UCD o que lo que fuera. Ahora bien, no demonizaba al adversario, no le ponía un estigma, no le daba a entender que la derecha son todos fascistas, que no son democráticos, que son violentos, que son coléricos y que no respetan las normas del juego político. Esto en realidad no es así, en realidad no es así. Es decir, la derecha como la izquierda hay energúmenos, pero la derecha española, pues, ¿por qué es fascista la derecha española? Tachar de fascista al PP es una cosa que suena absurda. Y tachar de fascista a Vox, un partido como el PSOE, que está aliado con Podemos, que es un partido fascista de izquierdas, es querer ver la viga en el ojo ajeno y no ver la paja en el propio, o viceversa. La paja en el ajeno y no ver la viga en el propio. Sí, no sé si... claro, pero estamos hablando de que, de que este problema, el problema de España, que es, empieza ya, bueno, empieza prácticamente con los versos aquellos de Quevedo, ¿no? Pero y Sí, luego sigue con la generación del 98, el 27 y seguimos, todavía seguimos con el problema de España, ¿no? Se hablaba, yo en el libro también analizas un poco lo que es la proyección cultural que ha tenido la historia de España. Luego hablaremos de la cleptohistoria, que es una cosa que usted ahí que me ha encantado. Pero bueno, de la proyección cultural que ha tenido la historia de España, ¿no? Que ha sido realmente insuficiente, ¿no? Y eso se transmite o repercute también en la propia dinámica de la política interior y exterior española, ¿no? Yo quería preguntarle, ¿no? ¿Cuál ha sido, cómo ve el papel, digamos, de las élites españolas, aparte de los gobiernos, ¿no? De las élites, en concreto de las élites intelectuales y las élites culturales también que han ido construyendo la historia de España de manera secular, es decir, prácticamente todo este problema empieza ya a forjarse desde el siglo XVIII en adelante, ¿no? Y después, si quiere, podemos hablar un poco más en profundidad, pero ¿cómo lo ve esto? bueno, yo diría que los españoles hay bastantes periodos de nuestra historia en que no tenemos una auténtica autoestima. Apreciamos poco lo que hemos hecho y somos muy propensos a absorber, a asumir las tropelías que hemos cometido o las cosas que parecían tropelías. Aquí entra en juego la famosa leyenda negra, que Claro. fue muy bien utilizada por los enemigos de España, pero que fue un hecho que existió. Y no porque nosotros fuéramos más odiados que nadie, ¿no? Hay otras potencias que han sido tan detestadas como nosotros más. Es que nosotros, durante un tiempo abundante en la historia, éramos una de las naciones más importantes del mundo. Y el que está al frente, el que está en el candelero, ese inmediatamente es denostado, es vituperado, es resentido, es envidiado. Ahora le ocurre a Estados Unidos. Estados Unidos hace algunas tropelías, pero ha hecho otras cosas, ha ayudado a salvar la democracia en Europa en varias ocasiones importantes. Las dos guerras mundiales sin Estados Unidos no se habrían ganado. Y sin embargo, la gente, como es la potencia más grande de la historia, Claro. la gente se concentra en sus lacras, en sus defectos. Con nosotros no ha ocurrido lo mismo y España ha sido bastante torpe defendiendo esa imagen. En buena medida, porque una parte de la intelectualidad española y de los políticos españoles de la época han asumido, han acogido, han aceptado que España había hecho esas cosas mal. Pensemos en la conquista de América.
España, que duda cabe que nuestra actuación en América, cuando llegamos allí, en el primer siglo, nuestra actuación, está llena de luces y de sombras. Pero con frecuencia, pensando yo que las luces son más abundantes que las sombras, con frecuencia los intelectuales españoles se han fijado en las sombras de si España destruyó la civilización azteca, de si Sí. España causó determinadas muertes, de si España impuso una religión, pero no se percatan de cómo ocurrieron verdaderamente las cosas y de las cosas buenas que España. Por ejemplo, España, evidentemente, Cortés, que es una figura colosal, político, militar, diplomática, Cortés acabó con la civilización azteca. Pero, ¿qué era la civilización azteca? Una civilización de caníbales. Es decir, el imperio azteca era un imperio que sojuzgaba, que humillaba, que sometía por la fuerza a miles y miles de poblaciones indias, y los indios, cuando llegó Cortés, fue muy fácil a Cortés aliarse con toda la gente que odiaba a los aztecas, porque los aztecas habían impuesto un estado de cosas totalmente aborrecible para las otras poblaciones, para miles y miles de personas. Bueno, pues esto, uno no se piensa eso, no se piensa, se acepta la idea de algunos políticos mexicanos, por ejemplo, el actual presidente de México, que los aztecas eran una civilización seráfica, angelical, humanitaria, que Cortés llegó hecho un bestia. Esto no es así, esto no es así. Sí, Inocencio, y además da la impresión, y esto ya es una opinión más particular, ¿no? Que en el fondo el problema, uno de los grandes problemas que tenemos en España no deja de ser un problema cultural realmente, es decir, lo que tenemos aparte de los problemas estructurales, económicos que podamos tener, eso están por un lado. Pero realmente, en el fondo, España como digamos, el gran problema que tiene que abordar, y es curioso, siendo una cultura que ya no es una cultura, digamos, que está circunscrita a un Estado-nación, prácticamente una cultura civilizatoria, una civilización, ¿no? Sin embargo, está perdiendo esa batalla con micro relatos, nacionalismos, pequeños ombliguismos que van saliendo como setas por todas partes, ¿no? Y que ha venido, además, ese es un proceso secular, ese que ha analizado Ortega, ¿no? Prácticamente desde el siglo XVIII, XIX en adelante, ¿no? Que va, digamos, perdiendo cada vez más situación, ¿no? Lo que es España, y se circunscribe ya ahora a la península ibérica, y ya ni siquiera aquí también empieza ya a desmembrarse de alguna manera ese proceso de balcanización, ¿no? Que lleva sufriendo la hispanidad desde hace muchos siglos, y aquí, en el fondo, lo que nos enfrentamos es a eso, de manera sí, fundamental, ¿no? Aparte de otros problemas, pero bueno. totalmente cierto, y es el más grave problema que tiene España planteado en este momento, la disgregación que resulta de los nacionalismos. Es decir, hay sobre todo el separatismo catalán, que no solo los separatistas catalanes desean escindir, romper España, lo cual para mi punto de vista es grave, pero ellos tienen todo el derecho de pensarlo y desearlo, siempre que lo hagan de una forma legal y constitucional. Pero lo peor es que esos separatistas catalanes, eh, con Pedro Sánchez mirando para otra parte, esto es lo peor, en el extranjero tienen una labor de zapa, de socavamiento constante de la imagen de España. Esas Exacto. representaciones catalanas en el exterior, llamadas embajadas, lo cuento en el libro, llamadas embajadas por ellos, porque nadie las admite como embajadas, esas representaciones, ¿qué hacen? Tratar de fomentar la llegada de turistas a Cataluña, muy poco ya. Tratar de fomentar las inversiones en Cataluña, muy poco ya. Eso es lo que hacían en un principio. Ahora lo que hacen es decir que España no es democrática, que España los asfixia económicamente, que España los oprime culturalmente, etcétera, etcétera. Es decir, son una quinta columna que socava, que ahonda la división de España y que nos desprestigia. Y esto con la pasividad del gobierno, lo cual es totalmente sorprendente. Sí, además habla usted de un gobierno literalmente quinta columnista, es decir, le pone ya, digamos, esa etiqueta, ¿no? De un gobierno quinta columnista, porque efectivamente está colaborando de alguna manera, o por lo menos con una inacción, ¿no? Tácitamente está como asumiendo toda esta situación, ¿no? Pero esto viene de Claro, atrás, realmente. Yo creo que es quizá mi opinión, ¿no?
Inocencio, porque también habla en el libro, por ejemplo, del tratamiento que se le dio a los momentos aquellos más, digamos, más álgidos del proceso independentista de Cataluña, del papel de la prensa extranjera, ¿no? De Times, de New York Times, por ejemplo, con Rafael Minder, que es digamos, el corresponsal, ¿no? Que hacía unas críticas, y en general todos, ¿no? Hacían una presentación de la situación, siempre favoreciendo, ¿no? el relato del separatismo catalán. Y sin embargo el gobierno, tampoco el gobierno de Mariano Rajoy hizo absolutamente nada, o por lo menos desde fuera de esa impresión, para contrarrestar ese relato de una manera activa, ¿no? Y ahora ya, bueno, ahora hablamos de un gobierno quintacolumnista directamente, ¿no? Que es como usted lo caracteriza, ¿no? El gobierno de Mariano Rajoy no hizo todo lo que quería hacer, pero aparte de que no duró tanto, estaba concentrado en la crisis económica, pero desde luego en captar a periodistas extranjeros para que contasen la verdadera realidad de España, es decir, que aquí no se oprime a ninguna comunidad autónoma. Es decir, ¿cómo pueden los separatistas catalanes decir que se oprime culturalmente a Cataluña cuando allí se habla catalán, se editan libros en catalán, la televisión catalana solo produce programas en catalán, los artistas catalanes son aplaudidos en Murcia, en Madrid y en Tenerife. En Madrid hace 2 o 3 años todos los teatros públicos menos uno estaban dirigidos por catalanes. Es decir, esto es decir que los libros en catalán se venden con toda libertad, hablar el castellano en las tiendas o rotular en castellano es donde hay problema, no en rotular en catalán. En fin, entonces, con estos mimbres, el gobierno, sin embargo, ha tenido una actitud, este gobierno ha tenido una actitud totalmente pasiva. Ha permitido que se abran más representaciones en el extranjero y el propio gobierno, por volver a la idea que usted ha expuesto, ha sido con frecuencia el mismo un caballo de Troya. Por ejemplo, recordemos las recientes declaraciones de Garzón. Las declaraciones de Garzón en el que desprestigiaba a la carne española. Esto, por mucho que digan los ministros de Podemos que está inventado por la derecha, no, lo dijo, Garzón lo dijo, y en realidad el periodista del Guardian fue bastante benévolo al explicarlo. Si Garzón dice que la carne de España es una porquería, si el vicepresidente Iglesias, cuando era vicepresidente, iba por el extranjero diciendo que en España no es una verdadera democracia, que hay aún muchos resortes del franquismo. ¿Qué están haciendo dos ministros del gobierno? Están siendo la quinta columna de nuestra imagen. Vamos contra nuestra imagen. Están horadando nuestra imagen. Entonces, esto, y el presidente del gobierno mirando por otra parte, cuando un ministro de su gobierno dice en el extranjero que en España no es una auténtica democracia, o cuando este otro ministro habla de la carne española. ¿Qué británico que haya leído el Guardian va a comprar carne española en estos días? Pues comprará finlandesa, o comprará británica, o no comprará española. ¿Y cómo usted que ha sido diplomático muchos años, don Inocencio, cómo este tipo de acciones, ¿no? ¿Cómo socavan la labor de la propia diplomacia española? Es decir, tienen una influencia brutalmente. Si un embajador que está destinado en Canadá, en Japón, en Zimbabue, en Argelia, tiene que defender nuestra imagen y llega un ministro del gobierno que le dice a la prensa local que en España no hay democracia, ya el embajador es menos importante que el ministro, ya el embajador queda totalmente ridículo. Si el consejero comercial nuestro en Londres o en Bruselas o en donde esté, en París, quiere vender embutidos españoles, la carne de vaca española, y aparece en un periódico nada menos que el Guardian, aparece que un ministro, una persona que está en el gobierno, ha dicho que España exporta carne de mala calidad producida de forma chapucera. Bueno, ¿qué piensa el que tiene una cadena de supermercado en el sur de Francia? Pues tal vez no debería comprar carne española. Y entonces, ¿qué hace el cónsul nuestro cónsul en Burdeos, en Toulouse? ¿Qué hace? Está vendido, totalmente vendido. Esto me recuerda un poco al tema de hablando de temas divisorios, el tema de la memoria histórica, que también la trato en el libro. Es decir, la memoria histórica tenía una parte inicial buena, respetable y hermosa, digamos. Era intentar que las personas cuyos familiares cercanos habían sido
vilmente asesinados durante la Guerra Civil o en los años siguientes, a manos de los franquistas o a manos del Frente Popular, que pudieran encontrar los restos de sus familiares. Esto es hermoso, pero eso no es el objetivo de ahora. Ahora el objetivo es blanquear las cosas que hizo el Frente Popular, es decir, la izquierda durante la Guerra Civil, o no mencionarlas y simplemente, simultáneamente, poner una lupa delante de todas las tropelías que hizo Franco. Muy resumidamente, la memoria histórica pretende, muy resumidamente, lo digo una frase, que se hable mucho del asesinato de García Lorca, que fue una canallada salvaje, pero que no se hable del asesinato de Muñoz Seca. Esto no puede ser. Que se hable mucho de si Franco al entrar en Badajoz hizo esto o aquello, pero que no se hable que el Frente Popular, el gobierno presidido por Largo Caballero, por un santón del PSOE, hizo lo que ocurrió en Paracuellos, que fusilaron a 3.600 personas estrictamente porque eran de derechas, porque eran militares o porque eran sacerdotes. Sí, luego entraremos en el tema de la memoria, que le dedica a usted varios capítulos, incluida esa narración, ¿no? Que es además muy amena, es magnífica, a modo de cartas, ¿no? Como un epistolario que va narrando lo que pasaría, ¿no? Un hipotético, un ejercicio de historia virtual, ¿no? Pero volviendo un poco a los problemas reales, ¿no? Que tiene la España de hoy, ¿no? Lo que se va viendo ahora, y no sé si es una percepción que es solo mía, pero usted lo tiene también, es un deterioro, ¿no? Un deterioro de la política en general en España, de las instituciones, de la polarización efectivamente que ya usted comentaba. Es decir, estamos viendo, yo creo que una situación donde ya, en fin, la gente le cuesta, al español de pie le cuesta confiar en las instituciones, en la política, y esto viene de atrás, yo creo que no solo, aparte de que el gobierno de Sánchez tampoco está haciendo absolutamente nada por mejorar esa situación, yo creo que ahí viene ya arrastrada prácticamente desde los inicios de la transición en algunos de los problemas más importantes, como el tema territorial, que eso viene ya de atrás. Pero ¿cuáles serían, no sé si comparte esta visión, y cuáles serían digamos, las reformas que podrían abordarse para intentar revertir esta situación de fragilidad, cuanto menos política y social en estos momentos en España? Bueno, yo diría que hay cosas efectivamente que vienen de atrás. La corrupción viene de atrás, no surgió ahora, esto viene de atrás y es un cáncer terrible. Los ERE no son obra de Pedro Sánchez, fueron de su partido, eso sí, de su partido, de mis paisanos, los socialistas andaluces, pero esto venía de atrás, no de este gobierno. Y otros temas divisorios vienen de atrás y el desprestigio de la clase política se ha acentuado en los últimos 12 o 14 años. Ahora bien, la diferencia con el principio de la transición, con el año 77, el 80, el 82, el 83, es que entonces la mayoría de los políticos de la época, preparados, importantes, impreparados, improvisadores o no, es que querían pasar página. En aquella época los políticos, me da igual que fuera un murciano, que uno de Las Palmas, que uno de Gerona. La gente quería pasar página y subrayar todo lo que nos unía y olvidar el pasado y no enzarzarse en lo que nos dividía. Ahora mismo es que hemos pasado a lo contrario. Ahora mismo hemos pasado a que lo que se subraya es lo que nos divide, que con frecuencia se hacen publicaciones y se propagan ideas que son totalmente divisorias y que demonizan al adversario. Y esto es lo que ha cambiado brutalmente. Entonces hacía falta una reeducación política que este gobierno no va a hacer. Este gobierno, en mi opinión, me puedo equivocar, es el principal factor divisorio y polarizador. Pero efectivamente, esto no ha nacido ahora, viene de atrás y ahora se ha profundizado en ello. Sí, comentaba antes Inocencio, y además digamos, lo ligaba también con la actualidad española,
que también en Estados Unidos es una sociedad muy, digamos, homogénea, históricamente muy homogénea, ¿no? Sin embargo, también se está descomponiendo, de alguna manera se está descomponiendo el cuerpo social, ¿no? Y llega usted a decir en la página 46 que probablemente sin los efectos, ¿no?, de la pandemia, Biden no hubiera ganado las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Está en un momento también de muchísima polarización y ahora nos metemos un poco a hablar de este tema, ¿no?, que también usted lo trata abundantísimamente, que es un poco la política internacional, la repercusión de la pandemia, en fin, todo esto, ¿no? Pero, ¿cómo ve también ahora mismo ya la situación de Estados Unidos también polarizada? Una cosa absolutamente novedosa, ¿no? Bueno, Estados Unidos está totalmente dividido ahora. Yo diría que con España son los dos países occidentales más polarizados. ¿En qué mayor enfrentamiento? Por ejemplo, una encuesta del Instituto Gallup de ayer dice que Biden tiene entre los demócratas, una encuesta hecha hace 7 días, tiene un 82% de aceptación, mientras que entre los republicanos tiene un 4% de aceptación. Esto significa que el país, y con Trump ocurriría algo parecido, el país está totalmente dividido. Trump ha sido en buena medida responsable de esa división, entre otras cosas por la cantidad, lo fanfarrón que era y por la cantidad de mentiras que decía. Hay un capítulo en el libro que habla del paralelismo entre Trump y Sánchez en el terreno de los embustes, que los dos son campeones. Pero Trump es en buena medida el causante de esta polarización, pero no el único. También los demócratas han sido en ocasiones intermitentemente intransigentes y maximalistas a la hora de querer aprobar una ley determinada, hasta el punto de que en estos momentos el presidente Biden, que tiene globalmente considerado, en todo, convenciendo a los centristas, una aprobación del 40% y una desaprobación del 56 o 57%, en estos momentos hay varias leyes que Biden, teniendo mayoría, como es una mayoría muy cortita, no puede aprobar porque hay 2 o 3 personas, senadores importantes de su partido, que dicen que con ese texto maximalista no votan en contra. Entonces, al votar en contra, la ley no pasa porque los republicanos son minoritarios, pero minoritarios por un voto solo. Entonces, esta postura a veces maximalista de los demócratas, pues hace que el país patine. Pero de luego Trump es quien igual que ha hecho Sánchez aquí, que ha raptado al Partido Socialista. El Partido Socialista de ahora no tiene nada que ver con el de Felipe González, ni con el de Alfonso Guerra y Fernández Ordóñez, no tiene de Saavedra, no tiene nada que ver. Lo ha raptado. Pues Trump en Estados Unidos ha raptado al Partido Republicano. Y efectivamente el país está dividido visceralmente, y tú ves que va camino de un enfrentamiento, no con las manos, pero sí dialéctico, que no va a aflojar en los próximos meses ni años. Sí, ¿no? Ha roto el consenso de alguna manera fundacional prácticamente de Estados Unidos, ¿no? Y Trump alegaba mucho y hablaba mucho, ¿no?, siempre en sus alegatos, ¿no?, que a veces eran demasiado, ¿no?, inflamados, ¿no? Él hablaba mucho porque de una corriente subterránea, ¿no? Yo como soy historiador, pues de alguna manera nunca analizamos esas corrientes que van por debajo de la historia. Él hablaba mucho de las corrientes que van por debajo del Estado americano. Él hablaba de un deep state, ¿no?, de una serie de lobbies y de fuerzas que de alguna manera estaban condicionando de una manera ya excesivamente activa la política americana. Don, y no sé si usted como diplomático, Bueno, que además ha estado muchísimos años en Estados Unidos, en Naciones Unidas, etcétera, ¿cómo ve esas afirmaciones? ¿Tienen algo de verdad? ¿Son exageradas? Yo he estado 11 años en Estados Unidos y efectivamente ahora hacía 9 o 10 años que vine, no estoy ya tan al tanto, pero conocía el país más o menos. Yo creo que él es una persona aficionada a la conspiración, a decir que él fabula, ¿no?, a decir que hay fuerzas ocultas que van en contra suya y que esto es una conspiración para que él no ganara las elecciones. Yo esta afirmación suya
la considero errónea. Lo que sí lleva razón él, y por eso se basa, sus deducciones se basan en eso, es que él tuvo la prensa de prestigio, la influyente, prácticamente en contra desde el principio y con una información totalmente negativa hacia él desde el principio. Recuerdo en un momento determinado un día que leí en el New York Times que en portada había 8 noticias y había 6 dedicadas a Trump, todas negativas. Esto ha sido muy constante desde que él llegó al poder. Él se peleó o insultó o le atacaron a él salvajemente determinado prensa, el New York Times, el Washington Post, determinadas cadenas de televisión, y entonces ahí él ya parió, ya alumbró esa teoría paranoica casi de que hay una conspiración para cargárselo, y eso yo no lo creo. Sí había un deseo furibundo de esta prensa llamada progre porque desapareciera la circulación, un deseo furibundo hasta el punto de que a veces la información que daban no era errónea ni falsa, pero era bastante sesgada en contra de Trump. Pero conspiración de fuerzas ocultas, no creo. Él perdió por la pandemia. Es que sin la Sí, pandemia, sí. piense usted que el día que arrancó la campaña electoral y estaba avanzada, Estados Unidos tenía 3,6% de paro. Y en España Sí, sí. teníamos 14,9%. Y el Wall Street, la bolsa, estaba en récord histórico. Es decir, que él tenía no a los americanos masivamente a su lado, pero había una clase media, gente no politizada, que decían, con este hombre no nos va mal, independientemente de que fuera un embustero. Sí, Inocencio, porque efectivamente la pandemia es un antes y un después, ¿no? Yo creo que todos, yo creo que convendremos en que eso ha sido así. ¿Cómo ve Inocencio ahora la correlación de fuerzas? ¿En qué va a cambiar, digamos, el tablero, ¿no? De la geoestrategia global en estos momentos con la pandemia? Bueno, ¿Qué cambios? ya ha cambiado y está cambiando cada día Ujú. por el ascenso irresistible de China. China es el nuevo protagonista junto con Estados Unidos, son los dos, son Tom Cruise y Harrison Ford ahora mismo de la escena internacional. El propio Putin está un poquito más atrás, aunque Putin les espera, como a todos los políticos rusos, que ellos puedan ser tratados con desprecio o que se les relegue a un segundo plano. Rusia es aún importantísima porque tiene un armamento solo comprable de Estados Unidos y luego tiene ahora mismo, en un momento que hay una crisis energética enorme, es el suministrador claro de un montón de países de Europa, de Alemania, por ejemplo, de Austria, de Países Bajos, de gas y de petróleo. Por lo tanto, tiene unas palancas ahí para hacernos presión de enorme importancia. Pero dicho esto, el país que está ascendiendo de forma espectacular es China. China es el gran banquero del mundo, es el mayor inversor en África. No hay otro país, si uno mide todos los países africanos, en los países antiguos de habla inglesa de África, China es el mayor inversor, en los países de habla francesa, China es el país inversor, el mayor prestamista y el mayor exportador a África y con frecuencia a un montón de países de Iberoamérica y a otro montón de países de Asia. Entonces tiene una economía ahora mismo pujante que se está acercando a la de Estados Unidos y luego tiene unas reivindicaciones territoriales en el Pacífico que hacen que aquello se pueda convertir en un barril de pólvora. Por ejemplo, una reivindicación sobre Formosa, que es una provincia china, ¿sí? No están los chinos comunistas, no están exagerando diciendo que es parte de China, pero que se ha aceptado el statu quo de que por ahora tenía que tener la semi-independencia que tiene. Esto, los chinos de ahora, Xi Jinping quiere acabarlo. Y esto quiere acabarlo, Estados Unidos tiene un pacto un poco ambiguo con Formosa, de que tendría que defenderla, y eso es un barril de pólvora lo que puede ocurrir allí. China es el protagonista de la primera mitad del siglo XXI.
Sí, 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 sin lugar a dudas. Yo hay algo que sí que veo en China, que es yo creo que el talón de Aquiles, no sé si usted lo compartirá, pero hablábamos antes de la cultura, ¿no? De la importancia de la cultura, y yo lo que veo de la dificultad que puede tener China, ¿no? A la hora de convertirse ya en la potencia hegemónica prácticamente en todos los órdenes, es precisamente la cultura, ¿no? Es decir, tiene una cultura primero, absolutamente inaccesible para el resto del mundo, además muy centrada en el centro del mundo, que son ellos. China es el centro del mundo, ¿no? Literal, ¿no? Entonces yo ahí es donde veo quizá el talón de Aquiles cuando hablábamos antes de la importancia de la cultura, ¿no? Cómo va a asumir ese liderazgo que es fundamental, incluso a la hora de crear las necesidades de los consumidores, por ejemplo, ¿no? Es decir, sin embargo, Estados Unidos mantiene todavía ese gran poder de influencia, ¿no? Desde el punto de vista cultural, que puede inducir de alguna manera el decurso de los acontecimientos a su favor. No sé si comparte esa visión, que es un Sí, poco... sí, es cierto. Estados Unidos sigue siendo el mayor exportador de productos culturales del mundo, el cine, la serie de televisión, e incluso los libros, la música, sigue siendo el mayor exportador, pero yo creo que su peso en ese sentido ya no va creciendo, está quizá probablemente estabilizado, y China tiene otras armas. China tiene el arma del dinero. China puede, llega a cualquier país del mundo y dice, usted necesita hacer una refinería y 2 puertos y una carretera, yo se lo voy a financiar. A veces la financiación es un poco leonina, pero la cuestión es que esa financiación voluminosa de 4 o 5 proyectos simultáneamente, ningún otro país del mundo puede acometerla. Sobre todo no puede acometerla mientras al mismo tiempo se está financiando, China está financiando a Senegal, el mundo está financiando a Indonesia, el mundo está financiando a Venezuela. Entonces, esto ahora mismo, el capital chino es descomunal. Y la cultura china, efectivamente, expandirla fuera, ya usted toda la razón, no es sencillo, es una cultura extraña, aunque ellos piensan que son, también lo dice usted muy bien, el centro del mundo, pero ellos han crecido en todos los terrenos. Por ejemplo, en China no había una clase media, no existía. Claro. Cuando yo estuve allí con Felipe González, la clase media prácticamente era inexistente y España le hizo un préstamo a China, y eso lo he visto yo cuando fuimos con Felipe González. Ahora suena a carcajada, suena una broma. Ahora mismo China, sus 1.380 millones de habitantes, ya tiene una clase media de 400 o 500 millones que son consumidores y que hacen que la economía gire. Por ejemplo, yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es fomentar el turismo chino hacia España, porque eso es una mina de oro. Son millones y millones de personas que van a viajar por el mundo, que empiezan a viajar y que si podemos atraer, aunque sea la quinta parte, eso sería una mina de oro. Bueno, podríamos reclamarles la isla de Formosa, que en un momento también formó Y parte de forma España. parte, No no, estaría mal. yo, Pero, Inocencio, ¿cómo ves ahora, pasándonos del otro lado del Atlántico, la situación en Europa en general, ¿no? De la Unión Europea? Da la impresión de que ese entusiasmo, ¿no? Europeísta que empezó en los años, bueno, empezó prácticamente de los 60 en adelante, 70, y en España era también, pues bueno, en España ha sido siempre muy entusiasta la gente con el proyecto de la Unión Europea. Sin embargo, empiezan a verse grietas y fisuras, aparte del Brexit, ¿no? Que fue la más evidente, sí, pero empiezan a haber, yo creo que grietas importantes, incluso en España, ¿no? Ya de un cuestionamiento activo de la Unión Europea. ¿Cómo ve el papel de la Unión Europea? Y además con un conflicto prácticamente a las puertas con Ucrania, ¿no? ¿Qué papel puede jugar bueno, Europa en el mundo este que en, se nos está dibujando post-pandémico? en el terreno militar secundario, pero empezando por la aceptación de la idea europea en los países europeos, yo diría que el entusiasmo en algunos países se ha enfriado. En España se ha enfriado menos. En España la gente sigue siendo europeísta. Quien cuestiona aquí la Unión Europea es alguna fuerza política, como por ejemplo Podemos, que es quien la cuestiona, ¿no? Pues Podemos es un poco disolvente en un contexto de Occidente y del Estado de Derecho, del libre mercado, etcétera, etcétera. Entonces, aquí alguna fuerza política la cuestiona, imagino que Bildu también la cuestionaría, pero la opinión pública española, aunque quizá menos entusiasta,
que hace 35 años sigue siendo claramente partidaria. En otros países de Europa menos, en Gran Bretaña se ha visto que costó la salida de Gran Bretaña del tema, pero el problema de Europa, yo creo, Europa no va hacia atrás, la idea europea no va hacia atrás, pero progresa muy lentamente, sobre todo por la división brutal en que está sumida Europa en todos los temas importantes. Por ejemplo, ¿enfocamos todos los 27 países igual de migración? Para nada, para nada. Hay como 4 o 5 posturas diferentes. ¿Enfocamos los veintitantos países de la misma forma? ¿Cómo hay que hacerle cara o tratar simplemente con Rusia? Es decir, a Rusia, ¿se puede permitir que Rusia siga dando zarpazos en Ucrania, atentando contra la seguridad de Ucrania? Ningún europeo lo quiere. Pero, ¿cómo se aborda el tema con Rusia? Hay 3 o 4 posturas. Unos que dicen, pues hay que replicar que tendrá represalias claras, otros que dicen, bueno, hay que hablar con Rusia, otros con paños calientes. Luego, ¿cómo se aborda los intentos de China de ser hegemónico y de dar zarpazos en el Pacífico? Totalmente dividido. ¿Cómo se aborda el tema del Oriente Medio? Totalmente dividido. ¿Cómo se aborda un tema que ha esbozado usted? El tema de tener una fuerza europea independiente de Estados Unidos, que Europa debería tenerla. Europa no puede depender si hay limpieza étnica en Kosovo, si nos echan de Afganistán, si hay que bombardear Libia para que se vaya Gaddafi, no puede depender totalmente de Estados Unidos. Hasta ahora, hasta ayer, estamos dependiendo. ¿Cómo salimos de Afganistán? Evidentemente, por ejemplo, nuestros diplomáticos y nuestras Fuerzas Armadas se portaron espléndidamente, pero no hay que sacar tanto pecho. Sin la presencia de Estados Unidos guardando el aeropuerto y las embajadas, no hubiésemos podido hacerlo. Por valientes que fueran nuestros soldados, que lo fueron, y soy testigo porque estuve en Afganistán y vi lo que hacían nuestros soldados, era impecable su conducta. Pero sin la protección, sin el paraguas de Estados Unidos, no habríamos podido. Por lo tanto, Europa depende de Estados Unidos. Deberíamos independizarnos militarmente, pero eso es una quimera. ¿Por qué? Primero, porque hay países de Europa, como Polonia, como los países bálticos, que no se fían de la protección de Europa, prefieren la protección de Estados Unidos frente a su enemigo de años, a la Unión Soviética, Rusia. Y luego, por otra parte, esto no olvidamos alegremente a los políticos, todos los políticos, no solo los nuestros, que es cuando tú te independizas de cualquier cosa, eso cuesta los cuartos. Es decir, tú no puedes de pronto decir, yo no necesito para nada a los Estados Unidos y si tengo que bombardear Kosovo, lo voy a hacer con unos aviones fantásticos que tengo. No, tú no tienes esos aviones fantásticos y tenerlos cuesta dinero. Y ningún país europeo, ni España, ni Francia, ni Italia, quiere dedicar más dinero a temas militares, porque eso debilita los logros del estado de bienestar. Si tú le dices a la opinión pública española, para hacer esta operación militar no voy a poder hacer todo el hospital, ni que el AVE llegue a Coruña, ni crear 4 institutos en Santander, ni crear una nueva universidad en tal sitio. Tú le dices eso, la opinión pública española, alimentada durante años por la idea que el pacifismo es fantástico y lo militar es regular, nadie lo aceptará. Entonces, el independizarse de Estados Unidos militarmente es una quimera. Pero ahí está Europa totalmente dividida. Francia lo quiere, otros países lo quieren, otros tienen dudas y otros dicen que no. Es decir, que Europa, aunque no va para atrás, está dividida en temas capitales. Sí, sí. Bueno, de hecho creo que uno de los factores de división, yo no sé si usted concuerda, Inocencio, es el tema precisamente, el tema del catolicismo, la identidad cristiana, ¿no? Que después usted incluso la aborda también en el libro, ¿no? En este libro concreto, ¿no? Planteándose si sigue siendo España un país católico o no, ¿no? Entonces, yo me hago esta reflexión, ¿no? Porque de alguna manera las clases medias, ¿no? De muchos países europeos, incluso de Estados Unidos, o de sectores de Estados Unidos y de sectores importantes también en Europa, como que perciben que, digamos que la orientación que está llevando, que la globalización, vamos a llamarla así, como para entendernos, ¿no? De todo el proceso global, incluso el capitalismo en sus manifestaciones, ¿no? De alguna manera
están tendiendo hacia negar los orígenes de las sociedades europeas, ¿no? O cuestionar determinados valores que han sido sustentantes de la propia sociedad americana, ¿no? En Estados Unidos yo creo que es muy claro, ¿no? ¿Cómo ve este juego, ¿no? Que parece que como que las sociedades, digamos, tradicionales, europeas, occidentales, por llegarlo de alguna manera, están perdiendo el paso respecto a la orientación que está tomando la globalización? ¿Cómo? No sé si lo Bueno, ve. yo diría que esta idea de retirarnos un poco de la herencia cristiana de los países occidentales de Europa, esto en Estados Unidos quizá estaría menos vigente esa idea. En Europa hay ciertos países en que eso se va abriendo camino, hay una secularización de todo tipo, de todo punto de vista, y hay un no reconocimiento, no querer resaltar que procedemos de una civilización, de una cultura cristiana. Esto en España también se está produciendo. En España hay no ya en las prácticas, en el día a día, que la gente se aparta parcialmente de la religión, practica mucho menos, la asistencia a misa mucho más reducida, los matrimonios católicos se han encogido, no hay vocaciones religiosas. Eso es un aspecto. El otro aspecto es que hay un interés político, sobre todo en la izquierda, en recalcar otros valores que no tienen nada que ver con los valores cristianos. Es decir, hay un intento que llega ya hasta extremos ridículos, esto de que pretender quitarle la mezquita catedral de Córdoba a la iglesia, llega hasta extremos ridículos. Pero eso, claro, si existe en las fuerzas políticas que están en el poder ahora, esto a veces permea la sociedad, ¿no? Sí, sí, sin duda, sin duda. Eso forma parte de la cleptohistoria de la que usted hablaba, ¿no? Claro. Esa mala interpretación o hermenéutica, ¿no? de la propia comprensión de la historia, ¿no? Que conduce a este tipo de errores, ¿no? Como la propia memoria histórica de la que usted también antes hablaba, ¿no? Es decir, se trata de confundir las cosas, ¿no? Y no ser objetivos a la hora de analizar fenómenos tan complejos. Y blanquear unas cosas Sí, exactamente, y, claro. y demonizar, estigmatizar otras, ¿no? Completamente, Es sí, decir, además de manera deliberada, ¿no? Que es lo más triste, ¿no? equilibrada y estudiada. Piense usted que Estudiada, efectivamente, en el planificada, ¿no? programa de la escuela, en el programa de la escuela diplomática que se acaba de aprobar para el programa de oposiciones para ser diplomático, ya se ha introducido un apartado que es la memoria histórica. ¿Y qué es lo Claro. qué es lo que se pretende? Pues lo que decía antes yo, tapar, que no se hable de las cosas que ha hecho la izquierda durante los años violentos españoles y potenciar, poner una lupa y un periscopio que enfoque las cosas malas que hizo la derecha, porque atacando a Franco, se ataca a la derecha española. Y atacando a la derecha española, se ataca primero a la UCD, se minimiza lo que hizo la UCD cuando llegó la transición. Piense usted que un ministro del gobierno actual ha dicho que la democracia llegó a España en el año 82. Es decir, que lo que hizo Adolfo Suárez o Calvo Sotelo era caca de la vaca, hasta que no llegó Felipe González, con el que yo trabajé muy a gusto y soy admirador. Pero pensar que la democracia llegó con Felipe González es de carcajada. La democracia la trajeron todos, principalmente el rey Juan Carlos y Adolfo Suárez. Pero luego Felipe González y Carrillo y Nicolás Redondo y toda la gente, y Calvo Sotelo y Fernández Ordóñez y todo, Alfonso Guerra. Pero claro, pensar que la democracia no llegó hasta el año 82, lo ha dicho un ministro del gobierno. Es que da pena oírlo, porque una vez más es totalmente excluyente, es estigmatizar, es dar la impresión que la UCD era muy franquista. Por supuesto que Suárez, Adolfo Suárez, venía del franquismo, pero Adolfo Suárez fue providencial para traer la democracia a España. Si el rey Juan Carlos no se percata de que era muy bueno que la trajera un franquista, a lo mejor no hubiera venido tan pronto. El rey Juan Carlos tuvo el olfato y pensó, esto no puede traer la democracia a un tío de izquierda. Es muy interesante que el presidente que
haga los pasos legales para hacer la democracia, sea un tipo del que no desconfíen ni la derecha, ni los franquistas, ni los militares. Eso es el olfato de Juan Carlos. Y así ocurrió, afortunadamente, los dos fueron los dos motores detrás de la democracia. Eso los jóvenes de ahora no se enteran. Sí, sí. Claro, no se les ha contado tampoco, ¿no? No se Inocencio, ahora está muy en boga, ¿no? Una corriente que yo creo que cada vez es más fuerte, ¿no? Que empieza a hablar del hispanismo, ¿no? De la hispanidad como un todo, ¿no? El libro de Marcelo Gullo, por ejemplo, que ha salido recientemente, que lo cita también usted en el libro. En fin, ¿cómo se puede articular, si es que se puede articular? Usted como diplomático sabe perfectamente cómo puede hacerse ese proceso. Si ese proceso de articulación de una suerte de comunidad hispanoamericana, incluyendo o iberoamericana, incluyendo a la lusofonía también, para que ocupe un lugar en el mundo, es precisamente la tesis, ¿no?, de Marcelo Gullo, entre otros, ¿no? Pero bueno, ¿realmente se puede conseguir? ¿Qué pasos se podrían dar para intentar avanzar en ese sentido? Pues le digo lo que le decía antes. En estos momentos esto es un poco platónico, un poco quimérico. Pensemos la cantidad de gobiernos como el venezolano, como el nicaragüense, como el cubano, ahora incluso como el peruano, que piensan que España solo hizo cosas allí que han servido para el atraso y para la servidumbre de los países iberoamericanos. Pensemos que una persona como el presidente peruano, el actual presidente peruano, el del sombrerito, en su toma de posesión delante de nuestro rey, no solo tuvo conceptos hacia España un poco hirientes, que podía haberle dicho en otro momento, no cuando estaba el rey ahí educadamente asistiendo a su toma de posesión. Es que el buen hombre que me da la impresión que sea un profesor, debe ser un tipo bastante cateto, hay profesores catetos, pues sí, no, los hay, no muchos afortunadamente, Sí, sí, pero no, algunos no, hay. Bueno, pues sin duda. este hombre tuvo que decir que el atraso de Perú obedece fundamentalmente a lo que hicieron los españoles. Bueno, esto es tal simpleza que es propia de un alumno torpe de ese profesor torpe. Porque vamos a ver, yo le diría, querido presidente, sí, el señor presidente del sombrero, con el debido respeto, ¿cuánto tiempo hace que se fueron los españoles de aquí? ¿Cómo dice usted, señor Arias? No, dígame usted, sinceramente, si sabemos sumar, ¿cuánto tiempo hace que los españoles se fueron de aquí? Bueno, diría él, bueno, a lo mejor lo dice muy rápido, 2 siglos. Y digo, 2 siglos. Y en 2 siglos, todas esas chapucerías que hicieron los españoles, todas esas trapacerías, todo ese dejar el país mal organizado, han tenido ustedes, yo conozco Perú, gobiernos de derecha, de izquierda, militares, de bastante izquierda. Ustedes en 200 años no han podido corregir eso. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y no diría, presidente, ¿usted conoce la expresión tomar el pelo? Pues usted me está tomando el pelo o me toma por idiota. Porque lo que usted acaba de decir, si fuese cierto, que en buena medida no es cierto, España cuando se marchó de Iberoamérica había fundado 32 universidades, pero aunque fuera cierto, usted lo podría haber arreglado no en una generación, tal vez no en dos, pero en 3, 4 o 5, en 60, 70 años, pero han pasado 222 años o 204 años. Usted me dice que los españoles, vamos, ¿se ha tomado usted 4 piscos? Le diría yo al presidente del Perú. Sí. Y lo ha mezclado con cerveza porque me está usted tomando literalmente por tonto. Don Inocencio, ya se nos está acabando el tiempo, le voy a formular nada más la última reflexión que quiero que usted nos haga. También trata el tema del Sáhara, ¿no? De toda esta plataforma, ¿no? Donde también entra Canarias, y ya que estamos en una televisión canaria, pues, ¿cómo ve y sería esa la primera parte de la pregunta, y luego, pues, a modo de cierre, pues una reflexión sobre dónde está España y dónde podemos ir, ¿no? Serían un poco esas dos reflexiones finales para ir cerrando ya el programa, porque el tiempo de televisión Bueno, es oro. el tema del Sáhara tenemos que andarnos con pies de plomo. Nosotros, en contra de lo que quiere Marruecos, después de que Trump le hiciera el regalo cuantioso que le hizo de reconocer, de decir que el Sáhara es marroquí, nosotros no podemos seguir ese camino. Si tenemos vergüenza torera
vergüenza ética y vergüenza jurídica. España no puede incordiar a Marruecos diciendo el Sáhara no es de ustedes, pero no puede decir lo contrario, no puede decir como Trump el Sáhara es de ustedes. España debe decir la ONU se hizo cargo del tema, ha aprobado varias resoluciones que dicen que los saharauis tienen que opinar sobre lo que quieren ser y yo me atengo a eso. Si usted convence a la ONU, convence a la sociedad internacional, pues yo lo aceptaré. Pero mientras la ONU diga que la población saharaui tiene que manifestarse, ¿cómo va España a decir lo contrario, quebrantando un principio internacional? España, que además cometió el hecho de entregárselo a Marruecos de una forma que fue un tanto bochornosa, aprovechando que Franco estaba en coma. España no puede incordiar a Marruecos, como decía Pablo Iglesias, no puede restregarle por los ojos cuando faltaban 4 días que iba a ir Pedro Sánchez a Rabat, decir, es que el Sáhara no es de Marruecos, tiene que opinar los saharauis. No era el momento de decirlo, no era el momento de decirlo. Ahora bien, no puede pasar a lo que quieren los marroquíes, que es que hagamos lo mismo que hizo Trump, decir en voz alta el Sáhara pertenece a Marruecos. España debe decir el Sáhara, el destino del Sáhara, según Naciones Unidas, lo deben decir los saharauis. Mientras esto sea así, yo sigo eso. Pero claro, los marroquíes, en contra de lo que cree alguna izquierda española, los marroquíes creen firmemente que el Sáhara es marroquí. No solo cree el rey Mohamed, no solo cree el gobierno marroquí, lo creen la mayor parte de los marroquíes porque lo han mamado desde pequeños. Y entonces hay que tener cuidado y no herirlos con el tema. Sí, sí, Luego, lo y Ceuta tocante y a Melilla. la... No, y Ceuta y Melilla y Canarias también entran en el PAC de alguna manera. Bueno, encontrar el paz, pero eso es una borrachera de algún marroquí. Es decir, las Canarias son igual de españolas que Murcia o Almería, donde yo nací. Ni más ni menos, ni más ni menos. Por lo tanto, jugar con las Canarias es insultarnos. Las Canarias son como Granada, son como Gerona, son como Coruña y son como mi pueblo en Almería. Si algún marroquí tiene un mapa que incluye las Canarias, está un poco, es un iluso. Bien. Entonces, ¿cuál es la posición de España en el mundo? Bueno, pues la posición de España en el mundo, somos un país de un cierto peso en Europa, de un cierto peso en Iberoamérica, conocido o apreciado en una parte del mundo árabe, pero no estamos en la Champions. En contra de lo que dice el gobierno, España en estos momentos no está en la Champions. Está en primera división y no en los primeros puestos. Otra cosa es que en algún momento de nuestra historia, en algún momento con Felipe González, en algún momento con Aznar, con Felipe González bastante tiempo, de vez en cuando España ha jugado un partido en la Champions. ¿Por qué? Porque España, el sentimiento de nación está más arraigado, ahora ya hay partes de España en donde las voces separatistas, aunque sean minoritarias, no son tan minoritarias, están ahí, entonces esto debilita, fragiliza a un país. Por otra parte, porque nuestros dirigentes no son precisamente, no deslumbran en el extranjero, como pasaba con Adolfo Suárez en Iberoamérica o como pasaba con otros. Y luego, porque ni siquiera el gobierno fanfarronea. Me recuerdo cuando la retirada de Afganistán parecía que la habíamos montado nosotros, la retirada de Afganistán, era una cosa de broma, una cosa que había montado Estados Unidos. El gobierno fanfarronea, pero ya, un ejemplo y termino, aunque estemos en primera división, estamos afortunadamente. ¿Qué ha hecho el nuevo canciller alemán, el nuevo jefe de la política alemana? Pues ha visitado 6 países antes que nosotros. ¿Esto quiere decir que nos desprecia? No, no quiere decir que nos desprecia. Como que Trump no se pusiera al teléfono nunca Biden no se pusiera nunca al teléfono con Pedro Sánchez, nunca. Y la primera vez que lo llamó fue para pedirle que abriese otra región a los refugiados. No había hablado con él. Y cuando tuvo el paseillo aquel en Bruselas, fue una cosa penosa. Biden no quería desearlo a Pedro Sánchez, simplemente que no lo tenía en cuenta. No quiso hacerle un feo. Y esto es lo mismo. El alemán sabe que hay que hablar con Pedro Sánchez, porque no somos Lituania, ni somos Luxemburgo. Somos un país de peso en la Comunidad Europea. Pero claro, primero ha visto, creo que ha estado en 5 o 6 países antes que nosotros. Por lo tanto, pensemos, estamos en primera división y estamos bien, pero no estamos en la Champions. Ahora el gobierno
Da la impresión que estamos en la Champions y que estamos a punto de ganarla. Hombre, el que está a punto de ganarla y va como un tiro es su Real Madrid, don Inocencio, ¿eh? Sí, no va mal ahora. Tiene algún problema todavía, pero no va mal. Bueno, Inocencio, muchísimas gracias por habernos, por haber correspondido a la llamada de Prólogos de Gran Canaria Ha Televisión. sido un placer. Estoy Y seguro. bueno, ya sabe que cuando presente su nueva obra, pues aquí también tendrá su casa para venir a Bueno, exponérnosla. Muchísimas gracias, don probablemente, Inocencio, ¿eh? probablemente vaya a Canarias en un momento, aunque ya con este programa estoy seguro que va a vender varios centenares de ejemplares. Ya. Vale, muchísimas gracias. Pues A ya ustedes. nos vamos despidiendo. El tiempo en televisión, como decía aquel, es oro y se ha agotado pues ya nuestro tiempo de emisión de hoy de Prólogos. Sin más, pues despedirles y emplazarles nuevamente pues a seguir la programación de Gran Canaria Televisión y emplazarles también a la semana que viene pues a más prólogos y más novedades editoriales en esta maravillosa lengua común que tenemos y usamos. Muchísimas gracias y hasta la próxima.